Cordial saludo. En este video, mi compañero Ediel Bravo y quien les habla Richard Sánchez vamos a analizar los sistemas LTI, por lo cual estudiaremos el efecto tanto en el dominio del tiempo y frecuencia que se tiene al utilizar un filtro ideal sobre una señal de entrada XDT. La señal de entrada con la que trabajaremos es la que se muestra en pantalla, la cual está en un intervalo entre -1.5 y 0.5. Para la creación del filtro ideal pasabajo mostrado en color rojo, partimos desde el dominio del tiempo con una función sinc. De esta manera, en el dominio de la frecuencia obtendremos una función rec representando nuestro filtro con una amplitud A de 1 y con una banda de paso entre -1 y 1 Hz. Con relación al filtro trapezoidal mostrado en color azul, partimos desde el dominio del tiempo teniendo en cuenta la ecuación 2, la cual nos dice que al multiplicar dos funciones sinc con diferentes argumentos, en el dominio de la frecuencia obtendremos la convolución de dos funciones rec, que representan una señal con características de trapezoide. De esta manera obtuvimos un filtro trapezoidal entre -4 y 4 Hz con una banda de paso entre -1 y 1 Hz. Importante resaltar el comportamiento de banda de transición del filtro trapezoidal, que se encuentra entre la banda de bloqueo, que atenúa completamente los componentes sin frecuencia, y la banda de paso donde el filtro es constante. En esta gráfica se tiene en el dominio de la frecuencia la señal de entrada XDT en color negro versus las señales de salida con el efecto al utilizar un filtro ideal y trapezoidal. Para la salida del filtro ideal en color rojo se tiene HDT representada con la función sinc. Luego se realiza la convolución entre HDT y XDT utilizando la herramienta de MATLAB. Finalmente, también con la ayuda de MATLAB, pasamos el resultado de la convolución al dominio de la frecuencia, obteniendo así YBF, que es la salida del filtro ideal que vemos en color rojo. Un procedimiento similar se sigue para el efecto de salida del filtro trapezoidal que vemos en color azul. Respecto al filtro ideal, vemos que entre -1 y 1 Hz, todos los componentes en frecuencia se mantienen respecto a la señal de entrada. Esto nos indica que en este intervalo no existe distorsión en magnitud, contrario a lo que sucede fuera del intervalo de banda de paso, donde todos los componentes en frecuencia se atenúan, provocando distorsión en magnitud. La salida del filtro trapezoidal en color azul, hay unos cambios importantes. Debido a que entre -1 y 1 Hz se tiene la misma banda de paso del filtro ideal, los componentes en frecuencia se mantienen, por lo tanto no hay distorsión en magnitud. Vemos que entre 1 y 4 se encuentra un comportamiento de banda de transición. Este efecto se puede observar en la salida, donde los componentes en frecuencia comienzan a atenuarse con relación a la señal de entrada en color negro, ya que se multiplica por diferentes factores introduciendo distorsión en magnitud. A partir de 4 Hz se encuentra la banda de bloqueo, donde todos los componentes en frecuencia se atenúan completamente. Análisis en el dominio del tiempo. Vemos que la señal de salida en color azul, que representa el efecto al utilizar un filtro trapezoidal, se parece mucho a la señal de entrada XDT en color negro, ya que contiene un 92.88% de energía en comparación con la del filtro ideal, que contiene un 87.37% de energía con respecto a la señal de entrada XDT. Además, la señal de salida del filtro trapezoidal es más parecida a XDT porque tiene una banda de transición, que aunque los componentes en frecuencia en este intervalo sufren distorsión de magnitud, siguen aportando energía a la señal. Por otro lado, al aumentar el ancho de la banda de paso a un valor de 5 se tienen los siguientes resultados. Igual que en la simulación anterior, para el filtro ideal se tienen unas pequeñas oscilaciones. Si observamos de más de cerca estas oscilaciones tenemos lo siguiente. Ya que en el dominio del tiempo la función es continua tanto en tiempo y magnitud, es decir, tiene infinitas componentes, y al hacer la simulación tomamos un valor finito de componentes, por lo tanto se presenta este fenómeno de Gibbs. Como estas oscilaciones aportan una energía aproximadamente de 0, por lo tanto podemos despreciar estas oscilaciones y por lo tanto tendríamos una línea recta, como se observa con la respuesta del filtro trapezoidal.
En este caso, el filtro ideal deja pasar las frecuencias comprendidas en el rango entre -5 y 5. Para el filtro trapezoidal, igual que en la simulación anterior, tenemos unas bandas de transición, tanto para las frecuencias negativas como para las frecuencias positivas. Para las frecuencias negativas observamos que esta banda de transición empieza a aumentar desde un valor de 0 hasta llegar al valor de la banda de paso. Y para las frecuencias positivas obtenemos que la magnitud de esta banda de transición empieza a disminuir hasta llegar al valor de 0. Para ambos filtros tenemos una banda de bloqueo que corresponden al intervalo de frecuencias donde se atenúan completamente. El efecto de estos filtros en el dominio de la frecuencia ante la señal de entrada se presenta a continuación. En esta figura podemos observar tres señales. La una es la señal de entrada, la cual corresponde a la señal de color negro. La otra es la señal de salida con el filtro ideal, la cual corresponde a la señal roja punteada. Y la otra es la señal de salida con el filtro trapezoidal, la cual es la señal azul punteada. Tanto para el filtro ideal como para el filtro trapezoidal tenemos que en el intervalo de la banda de paso la señal de entrada no se distorsiona en magnitud. Es decir, la señal de salida en ese intervalo no pierde la forma con respecto a la señal de entrada. Y como el filtro trapezoidal tiene unas bandas de transición, entonces observamos los siguientes resultados. Para las frecuencias negativas tenemos lo siguiente. Entonces observamos que la señal de salida empieza a aumentar su magnitud hasta que inicia la banda de paso. Cosa contraria que sucede con el filtro ideal, ya que este aumenta su magnitud instantáneamente. Ahora en las frecuencias positivas tenemos lo siguiente. En el intervalo de la banda de transición, entonces tenemos que la magnitud de la señal de salida con el filtro trapezoidal empieza a disminuir su magnitud hasta llegar a un valor de 0. Para el filtro ideal tenemos que este cambio se produce instantáneamente. La señal de salida de ambos filtros en el dominio del tiempo se presenta a continuación. En este caso observamos que la salida de ambos filtros ya se parecen mucho a la señal de entrada. La señal de entrada es la de color negro, la señal de salida con el filtro trapezoidal es la de color azul y la señal de salida con el filtro ideal es la de color rojo. A comparación con la simulación anterior con un ancho de la banda de paso de 1, en esta simulación tenemos que ya no hay tanta diferencia entre la señal obtenida con el filtro trapezoidal y la señal obtenida con el filtro ideal. Esto sucede por motivos de que la banda de transición en el filtro trapezoidal se encuentra en un intervalo donde las frecuencias tienen una magnitud muy pequeña. Por lo tanto, las aportaciones de estas frecuencias a la señal de salida es muy pequeña. Por otro lado, tenemos que la salida del filtro ideal contiene un 97.50% de energía de la señal de entrada y que la salida con el filtro trapezoidal tiene un 97.89% de la energía de la señal de entrada. Al hacer una nueva simulación con un ancho de la banda de paso de 25 tenemos los siguientes resultados. Para el filtro ideal seguimos teniendo las mismas oscilaciones, pero las cuales las podemos despreciar. Igualmente para este filtro tenemos que dejar pasar las frecuencias que estén en el intervalo de -25 a 25. Para el filtro trapezoidal tenemos que la banda de transición tiene una duración muy pequeña a comparación de la banda de paso. Para el filtro trapezoidal tenemos que la banda de paso se encuentra entre las frecuencias de -25 a 25. El efecto de estos filtros en el dominio de la frecuencia ante la señal de entrada se observa a continuación. En esta imagen podemos observar la señal de entrada, la cual corresponde a la señal de color negro, la señal de salida del filtro ideal, la cual corresponde a la señal punteada de color rojo, y la señal de salida del filtro trapezoidal, la cual corresponde a la señal azul punteada. En este caso observamos que ambos filtros en el intervalo de la banda de paso, la señal de salida mantiene la misma forma que la señal de entrada, es decir, no hay distorsión en magnitud. Por otra parte, si observamos la señal de salida en el intervalo de la banda de transición, la cual se presenta en el filtro trapezoidal, tenemos lo siguiente. En las frecuencias negativas podemos observar cómo en el intervalo de la banda de transición, la señal de salida del filtro trapezoidal empieza a aumentar su magnitud. Cosa contraria con lo que sucede con el filtro ideal, ya que su salida en la frecuencia de corte, que en este caso sería -25, vemos como su amplitud aumenta instantáneamente. Luego, si observamos en el intervalo de la banda de transición para las frecuencias positivas, observamos un resultado similar, solo que en este caso la amplitud de la señal de salida con el filtro trapezoidal empieza a disminuir su magnitud. Y de igual manera vemos como en la frecuencia de corte la salida del filtro ideal decae instantáneamente al valor de 0. En general tenemos que para el filtro trapezoidal, tanto en la banda de transición como en la banda de bloqueo se introduce distorsión en magnitud.
y en cambio para la banda de paso no hay distorsión en magnitud. Para el filtro ideal tenemos que en la banda de paso no se introduce distorsión en magnitud, y para la banda de bloqueo sí se introduce distorsión en magnitud. La señal de salida en el dominio del tiempo es la que se observa a continuación. En esta gráfica tenemos que la señal de color negro es la señal de entrada, la señal de color rojo es la señal de salida del filtro ideal y la señal de color azul es la salida del filtro trapezoidal. En este caso tenemos que la diferencia entre la señal de salida del filtro ideal y la señal de salida del filtro trapezoidal es muy pequeña. Se puede decir que casi son idénticas. Esto indica que la banda de transición presente en el filtro trapezoidal no influye tanto en la salida, ya que sus componentes en este intervalo aportan muy poquita información. Y por motivos de que el ancho de la banda de paso, la cual no introduce distorsión, aumentó su tamaño, entonces tenemos que las señales de salida en ambos filtros ya se parecen mucho a la señal de entrada. Por otro lado tenemos que la señal de salida con el filtro ideal tiene un 99.6% de la energía de la señal de entrada, y la señal de salida con el filtro trapezoidal tiene un 99.62% de la energía de la señal de entrada. Conclusiones. Importante resaltar las bandas de bloqueo, transición y de paso, porque permiten predecir el efecto que se obtendrá en una salida, tales como atenuación, amplificación y distorsión. La teoría de distorsión lineal permite establecer el rango de frecuencias donde un sistema tiene la capacidad de no distorsionar el espectro de magnitud. De ahí que una señal de salida continúe con su composición original, con o sin modificaciones en amplitud. En general podemos decir que al hacer diferentes variaciones en el ancho de la banda de paso en los filtros, entonces en la señal de salida podemos obtener diferentes resultados. Por lo tanto, tenemos que entre mayor sea este rango de la banda de paso, entonces la señal de salida del filtro sería más parecida a la señal de entrada. Por otra parte, es importante resaltar que si la mayoría de las componentes que mayor energía aportan a la señal de entrada se encuentran en el intervalo de la banda de paso, entonces obtenemos en la salida una señal muy parecida a la de la entrada. Por otro lado tenemos que si la banda de paso es mucho mayor a la banda de transición, entonces podemos despreciar la banda de transición y lo que en realidad tendríamos sería como la respuesta de un filtro ideal, ya que al ser la banda de transición muy pequeña, entonces en este rango tendríamos aportaciones muy pequeñas a comparación a las aportaciones que se encuentran dentro del rango de la banda de paso. Finalmente podemos decir que al tomar una pequeña parte del espectro de magnitud de la señal de entrada, siempre y cuando en este intervalo no se introduzca distorsión y también se encuentren la mayoría de las componentes del espectro de magnitud de la señal de entrada, entonces podemos obtener una señal de salida tan parecida a la señal de entrada.